Hola, bienvenidos a todos aquí a Fe Cofrade. Hoy estamos en la capilla de la Cofradía del Resucitado y tenemos con nosotros, como no, al capellán de esta misma cofradía, a Miguel Solana Gil. Miguel, buenos días, Susana. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que representa la cofradía de la que eres capellán, la Cofradía del Resucitado? Bueno, pues la Cofradía del Resucitado, evidentemente, la misma palabra lo dice, es esa cofradía, esa unión de hermanos en torno a una imagen, el resucitado. ¿Qué es lo que celebra? Pues celebra lo que celebramos los cristianos todos los domingos, la resurrección de Jesucristo. En este caso, pues esta cofradía procesiona el domingo de resurrección, el domingo entre los domingos. ¿Por qué? Porque es el domingo que le da vida a los demás domingos y al resto del año litúrgico, y lo hacemos pues con una magna procesión, cuyo titular es el resucitado que tenemos aquí a nuestra espalda, y donde pues también veneramos de modo especial a la Virgen bajo la advocación del Amor Hermoso, con las distintas agrupaciones que están haciendo referencia a las apariciones del Señor, pues el primer día de Pascua o esa semana, Maús, Magdalena, Tiberíades, etcétera, etcétera. Está considerada, bueno, quizá de una forma popular, ¿no?, una cofradía pequeña, porque en realidad en Cartagena las dos cofradías grandes son la Cofradía California, la Cofradía Marraja, pero no por ser quizá una cofradía más pequeña y que se nutre de otras cofradías, es menos importante. Creo que quizá la resurrección... Sí, yo siempre digo que no es una cofradía pequeña, eso es, yo creo que se ha convertido en un tópico. No, es una cofradía grande, desde mi punto de vista. Que procesione solamente un día no significa que sea pequeña. Es grande y simplemente tenemos que observarlo y mirar el domingo de resurrección, y esos pasos, ese desfile procesional, esa manera de procesionar al modo cartagenero. Hombre, no tiene la luz, pero tiene la luz artificial, pero tiene la luz del día, es decir, que le da un carácter especial, algo nuevo y una alegría especial. Yo digo que pequeña no es grande. Lo que pasa que a nivel de número, pues bueno, quizás tenga menos nazarenos, quizás tenga menos, pero es que solamente es un día, no es en relación con las demás cofradías hermanas, pues evidentemente los otros procesionan casi todos los días de una manera o de otra. Evidentemente pues tienen más gente, pero no es más pequeña. Yo creo que es una cofradía grande, y si lo vemos, pues lo vemos precisamente en el mismo desfile que se da el domingo de resurrección. Nos encontramos en esa procesión, en la procesión de resucitado, un titular, un Jesús resucitado triunfante, pero también nos lo encontramos junto a una Virgen en la advocación del Amor Hermoso. Miguel, explíquenos exactamente el Amor Hermoso, esa advocación que nos representa esta Virgen. Vamos a ver, podríamos decir que el nombre que se le da a la Virgen del Amor Hermoso, evidentemente la Virgen María es una, María. Lo que pasa que por tradición, por cultura, pues sobre todo aquí en España, porque en otros sitios no se da tanto, pues le damos un nombre concreto, es decir, donde manifestamos pues nuestros sentimientos. Amor Hermoso. Realmente podríamos decir que es esa personificación de lo que los cristianos celebramos, el amor de Dios. Es decir, si celebramos la resurrección, es desde la fe, evidentemente. Esto a lo mejor una persona que no es creyente pues a lo mejor no llega a entenderlo, o lo puede comprender por lo menos. Es decir, para nosotros los creyentes, Cristo resucita en un acto de amor del Padre. Es decir, no es cuestión de meternos ahora en toda la historia teológica, etcétera, etcétera, pero el ser humano ha roto con Dios. Dios quiere reconstruir esa ruptura que es el pecado. ¿Cómo lo hace? Enviando a su Hijo Jesucristo, y lo hace por un acto de amor. ¿Quién es la persona encargada de personificar ese acto de amor? Pues el mismo Jesucristo, que se encarna en una mujer, es decir, en este caso María. Entonces, ¿qué mejor que una mujer llevar el nombre, pues podríamos decir, del mismo Dios, amor? Y luego, como el amor es hermoso, pues mejor todavía, ¿no? Es decir, esa podríamos decir que es la síntesis, amor hermoso, porque Dios da la vida en la resurrección de Jesucristo a cada ser humano. Su madre es la primera que experimenta en su vida pues ese amor
pleno de Dios a la humanidad. Miguel, como capellán, explíquenos un poquito cuál es la función que tiene un capellán dentro de una cofradía, ¿qué es lo que hace? Pues un capellán lo que no es el organizador del desfile procesional, no, ni meterse en la infraestructura, bueno, pues todo lo que vivimos en las procesiones de Semana Santa de Cartagena. El capellán es el que está encargado, pues, de estar atento a las necesidades espirituales que tenga la cofradía. ¿Cuáles son esas necesidades espirituales? Pues podríamos decir, en primer lugar, pues está cercano a la gente, es decir, la gente viene a hablar contigo, la gente, pues bueno, viene a pedirte un consejo, y esas necesidades espirituales, pues siempre pues, se manifiestan en entregar a Jesucristo. ¿Cuáles pueden ser más esas necesidades espirituales? Pues mira, esa celebración de las distintas Eucaristías y de los distintos acontecimientos que giran en torno a la cofradía, y luego pues organizar pues esas charlas formativas, esas reuniones de convivencia, en definitiva es moverse en el ámbito espiritual, es decir, no tanto en el organizativo, aunque algunas veces pues hay que tomar determinadas opciones y preguntan cosas, pero sí a nivel de lo que es el espíritu del ser humano. Es decir, porque hay que tener en cuenta lo siguiente, es decir, muchas veces creemos que no necesitamos, vivimos en una vorágine material, es decir, el ser humano se ha convertido en un ser para el tener, creemos que teniendo, pues nos realizamos como personas y estamos descubriendo que sí, es bueno tener, lo que Dios nos concede es bueno, pero somos un ser para el ser, tenemos que aprender a ser personas y eso significa pues estar abierto al orden del espíritu, es decir, no solamente somos seres materiales, sino también espirituales, es decir, entonces la persona tiene necesidad de escuchar otra cosa distinta al tener, y por ahí podemos ir como cofradía, no solamente en la organización de salir, en esa maravilla de desfile procesional el domingo de Resurrección, sino también ir descubriendo que somos como personas y especialmente que somos como cristianos. Es decir, ya ha llegado el momento de decir soy cristiano, pues tengo que vivir así, es decir, y ya está, es decir, creando nuestro ámbito. Si no es cuestión de decir que el mundo va por un sitio o por otro, no, es cuestión de crear nuestro ambiente, es decir, donde podamos desarrollarnos pues, como personas y como cristianos, ni más ni menos. Yo soy una defensora del carisma cofrade, del vivir la fe también dentro de las cofradías. ¿Es posible a día de hoy en nuestra situación un carisma cofrade? Sí, yo pienso que es posible. Cofrade es el co-hermano, frater, el que vive en hermandad. Entonces es posible. ¿Que hay que dar muchos pasos? Sí. Es decir, el ambiente cofrade pues, ha vivido hasta hace poco tiempo de una determinada manera. Es decir, no teníamos que interpelarnos la fe. Bueno, se daba por supuesto que España pues, vivía la fe católica, no hemos tenido que desarrollar pues, nuestro ámbito para vivir como cofrades, se daban por supuesto determinadas cosas. Ahora no, ahora es el momento de decir, vamos a ver, cofrade, confraternidad, ¿cómo genero yo ese ambiente de fraternidad? ¿Por qué? Porque tenemos el peligro de dejarnos llevar exclusivamente por el aspecto organizativo y eso está muy bien. Y hay que dedicar muchas horas a eso. Pero si vamos perdiendo el norte con respecto a esta idea de ser hermano del otro, pues posiblemente no avancen tanto las cofradías. Entonces es posible, en tanto en cuanto que uno esté abierto a esa necesidad de decir, vamos a ver, el que está al lado mío no es un competidor, pues sea de otra agrupación o sea de otra cofradía, sino es un hermano que vive la fe pues, en esta agrupación o en esta cofradía y entonces vivir la unidad. Por eso sí se puede vivir, y más en nuestra sociedad donde estamos viendo la necesidad que tiene el ser humano de vivir en una unidad. Es decir, yo pienso que nuestra sociedad, sobre todo la europea, es demasiado egoísta, está demasiado encerrada en sí misma. Es decir, sí, nos escandalizamos ante determinados acontecimientos, pero en 2 semanas ya nos hemos olvidado. Y yo pienso que como cofradía, como cofrade, pues tenemos que avanzar, crear las bases para un nuevo modo de vivir la fe, incluso un nuevo modo de construir la sociedad, no solamente en la competencia, sino también pues, en el compartir, y por ahí pienso que puede ir la cosa.
sabiendo perdonar muchas veces, sabiendo dialogar con la otra persona e intentar pues crear una base pues para una nueva sociedad, sin ni más ni menos. Y las cofradías, dentro de los carismas que hay en la Iglesia, pues es uno más, pero eso sí, no perdiendo nunca el norte y sabiendo que tenemos que crear una comunión. Ante esto, pilares básicos entonces, la formación y la caridad. Sí. Es decir, en la formación se tienen que dar muchos pasos todavía, sobre todo a nivel teológico, a nivel comunitario, a nivel litúrgico, por ejemplo. No consiste solamente en la liturgia en poner unas flores y que esté más o menos bonita la Virgen y el Cristo o la agrupación. Aquí tenemos que dar pasos formativos, eso tiene que tener la gente necesidad, uno se quiere formar, en cuanto tiene necesidad hay que crear esa necesidad. Y luego el aspecto de la caridad. De hecho, las cofradías surgen en un momento concreto de cara a vivir la fe en torno a la imagen de un santo, del Señor, de la Virgen, pero siempre con un fin caritativo, es decir, la atención a los más necesitados. Entonces las cofradías tienen que abrirse más a esa necesidad. No digo que en Cartagena no se esté haciendo y yo creo que se está haciendo bastante bien, pero todavía se pueden seguir dando muchos más pasos, sobre todo a nivel de lo que es la caridad, no en momentos puntuales, sino a lo mejor esa necesidad de crear proyectos a lo largo de todo el año, no solamente en Navidad, en Semana Santa, sino formación a lo largo del año, caridad a lo largo del año. Es decir, no es la Navidad del mundo, por ejemplo, que encendemos la luz y la apagamos, no, la Navidad es permanente, como la Semana Santa es permanente, es decir, es el misterio de Jesucristo. Por eso tenemos que estar permanentemente pues, atentos a lo que necesitamos. ¿Cómo vive en concreto la Cofradía del Resucitado la fe? ¿Qué actos tiene? ¿Cómo ayuda a sus hermanos a que puedan vamos vivirla? a ver, cada agrupación se autogestiona independientemente. Luego toda la cofradía está informada de lo que se realiza. Hay un acto central que es el Resurrexit, que es al inicio de la Cuaresma, donde, bueno, pues por así decirlo, anticipamos un poquito la resurrección. Es decir, es un domingo, realmente coincide con el Evangelio de la Transfiguración, ese es acto espiritual, religioso por excelencia, bueno, donde participa toda la cofradía como tal. Y luego cada agrupación pues tiene sus momentos de retiro, sus momentos de formación e incluso podríamos decir sus momentos de convivencia también. Cada agrupación en eso son independientes. ¿Que tenemos que dar más pasos? Pues yo creo que sí. Yo le digo muchas veces, proponerme y vamos a seguir caminando hacia adelante. Es decir, yo ya sabes, pues estoy en una parroquia grande, tengo 40.000 y muchas veces pues no llego a todas partes, por lo tanto yo invito a que todo el mundo pues colabore y vayamos formándonos espiritualmente, y intelectualmente y comunitariamente. ¿En las cofradías pueden convivir tradición, cultura y fe? Sí, totalmente. Es decir, eso lo tengo clarísimo, y más por mi formación intelectual, ¿no? Es decir, lo que pasa es que hay que purificar determinadas cosas, porque creemos que todo es cultura. No, todo no es cultura. Creemos que todo es tradición. No todo es tradición. Es decir, y luego la fe. No todo podríamos decir que está de acuerdo con la fe, o hay determinadas cosas, pero sí pueden convivir. Precisamente ahora mismo yo pienso que las cofradías de Semana Santa son ese punto de referencia de cuáles son nuestras raíces. Las raíces de Europa están en la fe cristiana. Evidentemente surge Grecia, surge Roma, y más aquí en Cartagena, todos conocemos especialmente Roma, pero todo eso, la fe cristiana lo configura y le da un nuevo aspecto, una nueva realidad de vivir pues, diariamente, ¿no? Entonces nuestras raíces son cristianas, porque creemos, según las tendencias filosóficas, incluso económicas, etcétera, que creemos que Europa no ha sido cristiana. No, las cofradías pueden ser ese origen, esa tradición de la fe cristiana, pero al mismo tiempo esa fe, porque una de las características del cristianismo es que se puede hacer cultura allí donde esté. En África se hace cultura de una manera, en América de otra, y aquí en Europa pues se ha ido desarrollando de una manera. Entonces esa cultura puede desarrollarse.
De hecho, aquí estamos con unas imágenes. Las imágenes, el arte es cultura. Y más en nuestra sociedad, además el cristianismo tiene que hacer una cultura bella, porque nuestra sociedad precisamente no está creando una cultura bella. El Papa Benedicto ya lo dijo, que la belleza de Dios, y Francisco está hablando también de la belleza de Dios. Todos los papas en general, los últimos, han hablado de esa belleza y de la encarnación de la belleza de Dios. Esto es belleza, es cultura. Pero no solamente eso, eso tiene que ir acompañado, esa tradición, esa cultura adquiere una dimensión nueva desde la fe. Es decir, ¿qué es lo que representa eso? La Virgen, pues para nosotros es la Virgen, la Madre de Dios, no es una señora con una corona. Vamos, lo digo así un poquito aunque suene, no, es la Madre de Dios. Entonces, eso es perspectiva desde la fe, y esa fe me lleva a vivir de un modo concreto. O sea, sí las tres pueden ir unidas. Miguel, para terminar, un mensaje que hoy nos dejaría a todos los que están viendo Fe Cofrade, el Jesús resucitado. El Jesús resucitado, bueno, vamos a ver, para mí es la síntesis de la fe, el resucitado. ¿Por qué? Porque la fe cristiana gira en torno a ese acontecimiento, es decir, es la resurrección. La cruz es un dato histórico, sabemos que existió realmente. De hecho, hay fuentes, incluso romanas, no cristianas, que hablan de la existencia de un Jesús nazareno, crucificado, etc. Es un dato histórico. La resurrección es de la fe, nadie estuvo presente en la resurrección. De hecho, las mujeres, que eso se representa muy bien, las que van al sepulcro, Santa María Magdalena, las apariciones en el lago, todo lo que sale en el domingo de resurrección, ¿no? Emaús, son apariciones, pero eso ya entra en la dinámica de la fe. No es un dato histórico, aunque lo hayamos reflejado, ellos tienen una experiencia del resucitado, es decir, han visto al resucitado. Pero eso es una experiencia de fe. ¿Qué sucede? Que con la imagen del resucitado estamos haciendo presente esa experiencia de fe. Por eso no es baladí el salir el resucitado el domingo de resurrección. Es un modo de manifestar estéticamente, materialmente, una experiencia de fe. La cruz también es una experiencia de fe, pero la diferencia es que la cruz es histórico, la resurrección es fe. Luego nosotros para los cristianos decimos, se ha hecho acontecimiento. Dios se ha encarnado, Dios ha muerto en la cruz, pero Dios ha resucitado en Cristo. Y eso es lo que manifiesta la imagen. A mí no me gusta llamarlo la figura, ¿no? Es una imagen que es manifestación de ese acontecimiento que celebramos todos los domingos, que es la resurrección de Jesucristo. Pues Miguel Solana Gil, capellán de esta cofradía de Jesús resucitado, muchísimas gracias por acompañarnos en Fe Cofrade y acercarnos un poquito más a la fe de esta cofradía. Muchas gracias a ti. Y muchísimas gracias también a todos vosotros por estar un día más con nosotros aquí en Fe Cofrade. Les esperamos en el próximo programa y recuerden que nos pueden seguir también a través de las redes sociales y en YouTube.